Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al episodio 111 de La Fosa Escéptica. Las posibilidades estadísticas que existen de obtener un milagro genuino son nulas. Es pero muy difícil identificar un milagro inequívocamente divino. Hay muchos factores que desvirtúan la veracidad del milagro. En el episodio de hoy veremos algunas de estas irregularidades puntuales que hacen que la creencia de verdaderos milagros por parte de nosotros los ateos sea nula. Comenzamos. Recordemos que la Biblia es muy clara con respecto a los milagros y curaciones. Ya lo dice el Evangelio según Juan. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Ándale. Y el de Marcos asegura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ándale pues. Según estas palabras de los evangelios, cualquiera de nosotros podríamos hacer los milagros y curaciones que hizo Jesús. Por lo tanto, hay una prueba para saber si usted cree en Jesús. Muy sencillo. Vaya a un hospital o a una morgue y cure a un enfermo o levante un muerto, atendiendo lo que dice Juan. Si no ocurre ningún milagro, significa que usted, pues no cree en Jesús, o simplemente que esto de los milagros es una total falsedad. Pero volviendo al tema, ¿dónde dice la Biblia que no se pueden hacer milagros hoy en día? Y si esto es cierto, ¿qué son todos estos milagros que, según la perspectiva cristiana, ocurren todos los días? Veamos. Según algunos cristianos, el Evangelio de Juan aclara un poco esto. En el Evangelio de Juan se lee: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, según estos versículos, los milagros de Jesús solo fueron realizados para que la gente creyera en él. Qué lamentable, ¿no?
Según la Biblia, Jesús solo hacía milagros para darse publicidad. Sin embargo, si leen los versículos parece insinuarlo. Si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 8, vemos que Jesús entró a un sitio lleno de enfermos y lisiados y solo curó a alguno de ellos. Esto se aclara si seguimos leyendo a Juan. Y dice Juan: y si hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Así hablaba Jesús. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Parece correcta esta afirmación. Efectivamente, de entre la gran multitud de enfermos, Jesús solo curó a uno. ¿Cómo afirmar que Jesús es bueno cuando hizo algo así? ¿Bajo qué criterio Jesús decide a quién curar y a quién no? Bueno, la capacidad de obrar milagros entre las personas solo le fue dada a un grupo de seguidores y apóstoles de Cristo. Porque también estos cristianos afirman que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según entiendo, los apóstoles y otros discípulos de Cristo en el primer siglo del cristianismo hicieron sus milagros para probar su inspiración y para confirmar el mensaje que predicaban. Es bastante curioso que en el versículo 4 de la cita de Hebreos dice que los milagros se ejecutan según la voluntad del Espíritu Santo, es decir, los milagros ocurren cuando el Espíritu Santo lo crea conveniente. ¿Acaso esto no contradice a Juan y Marcos, donde dejan en claro que cualquiera puede hacer milagros si cree? De esta manera, y según la interpretación de algunos cristianos, entonces el propósito que Cristo tuvo al hacer milagros y al dar a otros el poder de hacer milagros ya no existe. Cristo ya cumplió este propósito. La palabra ya está confirmada. Nuestra fe ahora está basada en el testimonio escrito, como se puede leer en Juan y Romanos. Bueno, yo no estoy seguro si toda la comunidad creyente cristiana apoya estas palabras. Esto equivale a decir no solo que Jesús mintió al autorizarnos a hacer los portentos que él hizo, sino que todos los milagros que han ocurrido desde los días de la muerte de Jesús hasta hoy, pues son falsos. Siguiendo esta línea interpretativa cristiana, el mismo Pablo puso fin a los dones milagrosos en su carta a Corintios. Sí, la primera carta de Corintios dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Concluyen que este versículo se refiere a los dones de milagros que solo ocurrían durante la niñez de la iglesia y que al ser la iglesia adulta pues ya no ocurren. ¿Es esa la interpretación correcta? Y según esto solo quedan los dones de amor. ¿Dones de amor? En la carta 1 también de Corintios se puede leer esto: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No puedo dejar de notar las 3 últimas palabras del anterior versículo: la ciencia acabará. Si esa es una profecía de Pablo, pues imaginemos cómo será en el resto de ellas.
El capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos habla precisamente de la diversidad de esos dones y nos explica que según la palabra de Pablo, a cada uno de nosotros nos toca un don específico. Leamos un fragmento del capítulo. Carta 1 de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Según esto, el don de realizar milagros está aprobado. ¿Cómo es posible que tan solo en el capítulo siguiente se anule este don? Y no solo esto, sino que quede anulado con una interpretación tan abierta y especulativa. Según esta singular interpretación, solo 2 grupos de personas podían hacer milagros: los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y los que habían tenido la imposición de las manos de los apóstoles. Al parecer, hoy en día solo se bautiza con agua y no con Espíritu Santo, y solo podían hacer milagros los tocados por alguno de los apóstoles, y pues como ya todos murieron, pues no se pueden hacer milagros. También citan la afirmación de Lucas: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, ¿de qué vale hacer milagros hoy en día si de todas maneras no creerán? Así que según esta interpretación de algunos de sus colegas, pues no hay milagros hoy en día. Claro que nos podríamos preguntar, ¿qué son todos estos milagros y curaciones que se han visto? De eso seguiremos hablando después de una pausa aquí. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Como preguntaba yo antes de la pausa, ¿qué son todos estos milagros y curaciones que se han visto hoy en día? Bueno, al parecer la explicación que dan es que puede ser en gran parte curación espontánea, errores de diagnóstico, sugestión, fraudes y sobre todo una respuesta que me llama mucho la atención: Satanás. Sí, Satanás tiene poder para hacer milagros falsos y para confundir y hacernos creer en una doctrina falsa, según los cristianos, ¿no? Porque dice la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí se lee en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, perdón. Y sigue diciendo Tesalonicenses,
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso de que el espíritu, el Señor matará con el espíritu de su boca, y fíjense qué va a hacer, y destruirá con el resplandor de su venida. No dejo de pensar en este señor masturbándose. Y sigue diciendo el Apocalipsis, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A la luz de estos textos, es interesante notar que los que pretenden tener poder milagroso para hablar en lenguas, profetizar, sanar enfermos, etc., son los mismos que también enseñan doctrinas falsas acerca del plan de salvación, la iglesia, la adoración que Dios manda, la organización de la iglesia, etc., ¿no? Parece ser que todos los milagros que usted ha presenciado, amigo religioso, o son falsos, ¿o son producto de la obra de Satanás? Tengo muchísima curiosidad en saber si el cristiano común comparte este tipo de interpretación basada en la Biblia. Me atreveré a dar mi opinión como excristiano que fui. Yo pensaba que de verdad los cristianos actuales podíamos hacer milagros, curar enfermos, sanar al herido. Lo creería de corazón y que simplemente no podía hacerlo porque mi fe era aún insuficiente. Me atrevería a decir que esta es la respuesta de muchos cristianos sinceros que creen en estas palabras. Entonces, ¿por qué algunos cristianos interpretan la Biblia de esa manera? ¿Qué está equivocado? ¿Se contradice la Biblia o se contradicen los cristianos? ¿Hasta dónde puede llegar esa interpretación? ¿Quién me asegura que uno u otro cristiano está en lo correcto? Según esto, no solo existen milagros, sino que cualquier persona con suficiente fe puede realizar o recibir un milagro. Lo primero que hay que indagar es si la curación que vemos es un verdadero milagro o corresponde a otra causa. Muchos llaman milagro a una curación natural cuando ocurre súbitamente. Los médicos afirman que el 80% de las enfermedades se curan solas por causa de la capacidad fisiológica e inmunológica del cuerpo para resistir y vencer las enfermedades que lo atacan. Otra cosa a tomar en cuenta es el poder de la sugestión. Los médicos dicen que muchos no están enfermos físicamente, sino que están sugestionados. Están enfermos porque creen que están enfermos. Bien conocidos por todos es el famoso efecto placebo, del cual ya hablaremos o ya hablamos en alguna fosa escéptica, y si no, pues volvemos a tocar el tema, ¿no? Si el enfermo tiene suficiente fe en el doctor y en la medicina, sanará por sugestión de los síntomas que tiene también por sugestión. Muchos están enfermos de verdad, pero por el poder de la sugestión pueden creer que están sanos y aún comportarse temporalmente como si estuvieran sanos. No sé si ya les he platicado la anécdota que yo viví personalmente acerca de una amiga hace muchos años que me dijo que su mamá tenía una piedra en el riñón que le producía un dolor muy fuerte. Entonces ella oyó hablar de un curandero, de estos curanderos que hay en Veracruz, en Catemaco, que es famoso por ser una zona de mucha magia y mucha superstición. Y entonces ella, ante el dolor de ver a su madre ahí retorciéndose con una piedra muy grande en uno de los riñones, se la llevó para allá. Y entonces ella me contaba que llegó a la casa del curandero y había una fila enorme para entrar, de a 500 pesos por persona. Ella se formó con su mamá, que iba en una silla de ruedas con dolores muy fuertes debido a esta piedra en el riñón, y ahí estuvo formada hasta que le tocó su turno. Llegó con este médico curandero y la acostaron en una camilla
Y el tipo la empezó a manipular superficialmente ahí, en la zona de los riñones, ¿no? De repente hace un movimiento extraño y avienta algo que según él le había sacado de adentro al cuerpo de la señora. A la señora se le quitó inmediatamente el dolor de riñón y salió caminando. Así como lo oyen. Muy poco tiempo después, la señora siguió con los dolores extraordinariamente fuertes en el riñón y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Esto del efecto placebo es un efecto psicológico muy interesante, debido a lo cual, y al ser tan estudiado, los laboratorios médicos que fabrican medicinas lo toman muy en cuenta a la hora de ver los resultados de los experimentos que hacen con nuevas medicinas. Algún día hablaremos de cómo se realizan estos experimentos y estas pruebas, para que vean cómo sí se toma muy en cuenta este poder psicológico que tenemos, que llamamos efecto placebo. Bueno, muchos, regresando al tema, ¿no? Muchos son víctimas de un diagnóstico falso también, muchos enfermos. Los médicos más expertos pueden a veces cometer errores en el diagnóstico. Existen también, el problema de contaminación o errores en las pruebas. Muchos, después de oír el diagnóstico errado, oran, le piden a Dios una cura a su falsa enfermedad, y cuando resulta que no desarrollan la enfermedad que los doctores indicaron, creen que fueron sanados milagrosamente. También existen muchos curanderos falsos, como el que ya platiqué, ¿no? Que engañan con trucos y complicidades con el público a los casi siempre sinceros creyentes. Estos engaños son muy frecuentes hoy en día, cuando la necesidad de ver alguna curación milagrosa es imperante entre los fieles. Pero por un momento, supongamos que existen milagros y curaciones divinas y verdaderas. Esto nos lleva a razonar varias cosas que a primera vista nos resultan incomprensibles y absurdas. ¿Cuáles son estas cosas que a primera vista nos resultan incomprensibles y absurdas? El tema se está poniendo interesante. Vamos a hacer una pausa para que nuestro amigo Germán Santelices salga del pinche tráfico. Y ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Después de esta pequeña pausa que le permitió a nuestro amigo Germán Santelices salir del tráfico, no sé dónde se encuentra él, pero si es en México definitivamente tiene que ser una ciudad grande como Monterrey, Guadalajara o la mismísima Ciudad de México. Y me parece increíble que con esta pandemia, a estos niveles desbordados en México, en la República Mexicana, haya tráfico. Esto habla de una inconsciencia total por parte de los ciudadanos que hacen lo que se les pega la gana. Y bueno, la autoridad brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, vamos a regresar al tema de los milagros aquí en La Fosa Escéptica.
¿Cuáles son estas cosas que nos llevan a razonar que los milagros son realmente absurdos? Bueno, lo primero que nos podríamos preguntar es por qué Dios escucha solo a unos pocos creyentes enfermos y a la gran mayoría los ignora. Si entre un gran número de fieles cristianos gravemente enfermos le piden con fe a Dios que los sane, ¿por qué solo unos pocos, si acaso alguno, es curado? ¿Cómo llamar milagro a la curación de un creyente cuando el resto murió irremediablemente? En todo caso no sería un milagro, sino una desgracia, que de entre tanto creyente rogando por sanación, pues solo unos pocos se sanan. ¿Cómo decir que Dios es bueno cuando cura solo a unos poquísimos y permite que los ruegos sinceros de miles caigan en la nada y sean completamente ignorados? Todos sabemos que para que un milagro pueda considerarse como tal, debe tener un porcentaje de curación superior al promedio normal de sanación sin ningún tipo de ruego o intervención divina. No tendría sentido llamar milagro a todas las curaciones que ocurren normalmente con o sin terapia. Hagamos un muy sencillo test. Váyanse en un día de estos a cualquier hospital oncológico con enfermos terminales que estén dedicados a pedir con mucha fe a Dios que los libere de su enfermedad. No les será difícil. Lamentablemente, cuando existen enfermedades mortales, el paciente suele tener un acercamiento extraordinario hacia la fe. Incluso muchos ateos, en los momentos previos a la muerte, lo hacen. Y claro, lo ideal sería suspender el tratamiento a todos estos enfermos terminales y dejarlos a merced de su fe. Imagino que ustedes considerarían esto una práctica cruel y sádica, ¿verdad? Yo también. Pero tanto usted como yo sabemos, aunque ustedes no lo admitan, que morirían irremediablemente y que Dios ignoraría completamente sus peticiones. Inclusive si de 20 pacientes terminales orando solo se salvan 2 o 3, sigue siendo un porcentaje menor a la mitad, insuficiente como para considerarlo efectivo. En la ciencia médica, un fármaco que cure a menos de la mitad de los pacientes es considerado un rotundo fracaso. Dios debería ser muy superior a cualquier medicina humana. Dios debería ser superior a los promedios vulgares del azar y la probabilidad. Hagamos un planteamiento que es lógico desde el punto de vista cristiano creyente. Si un cristiano le pide a Dios que lo sane y sana, Dios existe. Pero si un cristiano le pide a Dios que lo sane y éste muere, entonces, ¿Dios no existe? ¿No se han fijado que si alguien se sana de alguna enfermedad, generalmente dice gracias a Dios? Pero si no se sana, simplemente dicen, bueno, Dios lo quiso así. En otras palabras, Dios nunca pierde. Cuando se sanan agradecen a Dios, pero cuando el paciente muere, los familiares le echan la culpa al doctor. Por eso digo que Dios nunca pierde. ¿Por qué las curaciones milagrosas siempre son de enfermedades ocultas al ojo humano y poco verificables? Las enfermedades que más cura Dios son, por ejemplo, dolores de cabeza, encefalitis, reumas, artritis, depresión, dolores de miembros, gastritis, dolores de órganos, e incluso cánceres, parálisis y otras. Pero vean, nunca vamos a ver un caso de un miembro amputado que se regenere, o una curación del síndrome de Down, o un individuo con graves quemaduras en su cuerpo, una fractura expuesta, etcétera, ¿no? Nunca se ha dado un solo caso verificable de alguna de estas afecciones. Y claro, ni hablar de la resurrección de algún cadáver. Si Dios cura a un cristiano, Dios existe. Eso lo dicen los religiosos. A ver, pero si un musulmán se cura de alguna afección grave, ¿significa esto que Alá existe? Esto es aplicable a todos los dioses y religiones que existen o han existido. Es imposible negar que todas las diferentes religiones con diferentes dioses tienen anécdotas de curaciones milagrosas. En todo caso, estas curaciones serían prueba de la existencia de esos dioses también. Y cuando pido una explicación razonable a esto, el cristiano promedio responde con algo más irracional y bizarro, ¿no? Ese es Satanás que cura a esas personas para engañarnos. Yo me imagino que esas
que esa es exactamente la misma respuesta que ofrecería un musulmán al preguntarle sobre las curaciones cristianas. ¿Por qué el cristiano con fe, cuando se ve afectado por alguna enfermedad, simplemente se dedica a pedirle a Dios que lo sane y no deja a un lado la medicina convencional? El pedirle a Dios, que es todopoderoso, no hay que olvidar esto, debería ser suficiente para sanarse. Dios lo podría ver como desconfianza y falta de fe el rogarle a Él por sanación, mientras al mismo tiempo se guardan las espaldas con tratamientos médicos. Creo que en el fondo los cristianos saben que el orar y pedirle a Dios no hace absolutamente nada en pro de una curación. Es realmente interesante la enorme fe que le tienen algunos creyentes a esto de las curaciones milagrosas. ¿Se han preguntado a cuántas de estas peticiones de curación responde Dios? Si los ruegos de sanación a Dios fueran medianamente efectivos, se podría observar que la mayoría de los creyentes cristianos son más sanos o se enfermarían menos que los individuos no cristianos. Por lo tanto, se morirían menos o su esperanza de vida sería mucho mayor, sobre todo que los ateos, ¿no? En la práctica sabemos que no es así. La probabilidad de un cristiano de enfermarse y morir es igual a la de cualquier otro grupo religioso. Y si a eso añadimos la locura de algunos creyentes de negarse a tomar asistencia médica y dejar a su salud a la mano de Dios, la cifra de enfermos y muertos por parte de los creyentes sería mucho mayor. La Biblia, regresando a la Biblia, según Lucas, dice que Dios sabe lo que necesitas aún antes de que se lo pidas. Si esto es cierto, pues ¿para qué pedirle a Dios que nos cure si ya lo sabe? ¿No es acaso una muestra de desconfianza el pedirle a Dios cuando Él ya nos dijo que lo sabía de antemano? ¿Por qué en el pasado, cuando el cristianismo era incipiente, habían cientos de curaciones realmente fantásticas frente a muchas personas? Bueno, hay que recordar que Jesús revivió un par de veces cadáveres y Pablo también lo hizo en una ocasión. Pero hoy en día estos milagros escasean y solo ocurren en privado y sin testigos imparciales. ¿Es que acaso ahora hay menos fe que antes? ¿De qué vale la promesa de Jesús que podemos hacer milagros si en la práctica no es así? Los religiosos afirman que Dios es el creador del mal y las enfermedades. Por lo tanto, el rogarle a Dios que nos cure es como pagar al mafioso para que no nos torture más. Si Dios es el creador de las enfermedades, entonces, ¿por qué simplemente no nos las quita y nos evita tanto sufrimiento innecesario? ¿Para qué castigar a un inocente niño recién nacido con enfermedades cuando no ha cometido ningún pecado? ¿Por qué Dios necesita que le paguemos con oraciones y ruegos para poder ser sanados? ¿Qué clase de Dios amoroso es ese? ¿No se han puesto a pensar, amigos creyentes, que si Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo, incluyendo nuestro futuro y nuestras decisiones, ¿para qué rogar y pedir que Dios nos cure si ya Dios sabe si seremos curados o no? ¿Acaso todo no ocurre por voluntad de Dios? ¿Por qué si luego de implorarle a Dios una sanación y el individuo muere, suelen decir: Dios lo quiso así, carnal? ¿Esto no es acaso admitir que no importa lo que hagamos, recemos e imploremos, irremediablemente se cumplirá la voluntad de Dios? Yo siempre coloco el siguiente ejemplo para verificar la existencia de Dios o la efectividad de las curaciones milagrosas. A ver, supongamos que a usted y a mí nos afecta al mismo tiempo una apendicitis. Le propongo que usted deje a un lado la medicina y la cirugía convencional y solamente le ruegue y le pida a Dios que lo sane de su afección. Yo, por mi parte, no voy a utilizar los ruegos y oraciones y solo me voy a limitar a utilizar una cirugía médica. Pregunta: ¿cuál método creen ustedes que sea el más efectivo? ¿Quién cree usted que tiene más probabilidades de salvarse? Podemos concluir este segmento
que este asunto de las curaciones y milagros médicos son en su mayoría, si no todos, falaces y engañosos. Y entiendo que el creyente necesite creer en eso, pues ya que la Biblia y Jesús lo dejan muy en claro. Pero sin duda, la mayoría de los cristianos en su subconsciente saben que no es posible. No es posible curar y sanar pidiendo y rogando a seres invisibles y etéreos. Así lo diga un libro de más de 2000 años de antigüedad. Hagamos una pausa y regresamos. Mientras el señor Santelices sigue metido en el tráfico. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya estoy de regreso aquí en La Fosa Escéptica. Buen punto de Germán Santelices, que nos dice: cuando un niño se cura de cáncer es un milagro. Las quimioterapias no tuvieron nada que ver. En todo caso, si fue un milagro, ¿por qué carajos Dios le dio el cáncer para después quitárselo? Buen punto, mi estimado Germán. Sí, y es muy común en los enfermos de cáncer. Mi esposa tiene cáncer de útero. Afortunadamente está saliendo debido a las quimioterapias. Podríamos decir que ya está curada prácticamente. Y los familiares que son completamente religiosos, cuando ella les dice que va muy bien en su tratamiento y que los índices de su cuerpo están normales, lo primero que dicen es gracias a Dios, desechando la ciencia médica, los médicos, la gran tecnología que implica una quimioterapia, ¿verdad? ¿Y cómo ha avanzado? Haciendo un paréntesis, ¿cómo ha avanzado esto de las quimioterapias? Una tía mía, hermana de mi papá, murió hace muchos años de cáncer en el páncreas. Y cuando le daban la quimio, la tumbaba un mes. Era un sufrimiento casi igual al del cáncer que ella padecía. Ahora la ciencia médica ha avanzado a tal punto que mi esposa, al recibir quimioterapias, tiene molestias muy leves los primeros 2 o 3 días y después es una persona normal, hace sus actividades normales y la gente dice es que ella no parece una enferma de cáncer porque uno tiene el cliché de esta cruel enfermedad que acaba con el cuerpo de las personas que lo padecen, ¿verdad? Siguiendo con el tema. Bueno, pues yo soy ateo, ¿verdad? Y como la gran mayoría de los ateos, pues yo no creo en lo sobrenatural. Creo que hay cosas que todavía con la tecnología y conocimientos modernos aún no son comprendidas o explicadas. Pero el no conocer la explicación de algo no lo hace de ninguna manera sobrenatural. Muchas cosas en el pasado que nos parecían sobrenaturales e imposibles, hoy en día son perfectamente explicables por la ciencia. Y claro, este razonamiento tan básico es aplicado a la Biblia, Dios y todo lo que rodea a las religiones. La creencia en dioses tiene como base el creer en cosas sobrenaturales, increíbles, fantásticas, mágicas y fabulosas. Si usted es cristiano, pues es muy probable que crea en cosas sobrenaturales.
ya que su Dios y todo lo que le rodea tiene una base igual de extraordinaria. Y lo vemos hoy en día en las frecuentes declaraciones de algunos cristianos. Estoy seguro que alguno de ustedes ha oído a algún religioso decir algo así como los milagros de Dios, la magia del Espíritu Santo, o que te digan Dios obrará cosas extraordinarias hoy en ti, que los milagros son dones de Dios y que te bendigan, que la sangre de Jesús te dé sanidad, el poder curativo de la oración, el versículo bíblico que te dará prosperidad y salud, que el poder del Espíritu Santo te sane de ese horrible grano que tienes. Pero ¿eso es cierto? ¿Dios y sus manifestaciones sobrenaturales están presentes en nuestro día a día? Obviamente hablo de cosas realmente sobrenaturales, no explicadas de ninguna manera por el conocimiento humano. No me estoy refiriendo a cosas como la magia de cada amanecer o la presencia de Dios en la sonrisa de un niño o el milagro de la fisiología cardíaca y esos tontos símiles. Hablo de fenómenos sobrenaturales reales provenientes de una fuente divina. Hablemos un poco de la magia de Dios en nuestros días. Curiosamente, entre los mismos cristianos hay una opinión claramente dividida en el asunto. La gran mayoría de los cristianos modernos creen en este tipo de fenómenos paranormales que Dios ejecuta en nuestro día a día, desde escuchar voces hasta reales y extraordinarias curaciones milagrosas. La inmensa mayoría de las personas que se declaran cristianos creen en eventos sobrenaturales. Pero hay un grupo relativamente pequeño que no cree en los milagros ni que Dios se comunique con tanta frecuencia como suelen afirmar algunos. Veamos. Existe un grupo de cristianos que no cree en los milagros ni que Dios se manifieste con nosotros de forma constante hoy en el presente. Entre los versículos bíblicos utilizados para basarse en esto, ellos usan por ejemplo el de Lucas, que dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. En la increíble, absurda e inconexa historia o parábola del rico y Lázaro, Abraham le dice al suplicante rico que no puede enviar a nadie a avisar a su familia sobre la verdadera existencia de Dios y sus castigos, porque son tan necios y cabeza dura, que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Esto es interpretado por algunos cristianos como que Dios no hace ni permite hacer maravillas en la actualidad, ya que si no creyeron en todas las reales historias que nos han contado la Biblia, pues menos creerán en zombies evangelistas. En el Evangelio de Mateo, para ser exactos, en el versículo 13 y 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esa es la principal razón por la que hoy no hay milagros, incredulidad. El mismo Jesús dejaba de hacer milagros y portentos en sitios donde la gente no creía. Es decir, parece que esto de los milagros son solo para quienes creen en ellos. Pues se me hace un método publicitario bastante malo, por no decir estúpido, ¿no? ¿Para qué convencer con milagros a los que ya están convencidos? ¿No sería mejor que Dios se presentara, al Dios judeocristiano, que se presentara ante la comunidad musulmana del mundo y dijera, yo soy el Dios cristiano y ahí les va, todos están curados? Eso haría que todos los musulmanes creyeran en ese Dios judeocristiano, pero no. A Dios no se le ocurre, por lo menos a todos los dioses, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe no se le aparece a los musulmanes, por ejemplo, ¿verdad? El mismo Jesús dejaba de hacer milagros y portentos en sitios donde la gente no creía. Eso está, ya hablamos de eso. Pero esto significa que con solo creer y tener fe puedo ver y escuchar cosas sobrenaturales. Veamos otra vez lo que dice una popular página cristiana que apoya esto de no creer en milagros en la actualidad. Y dice esta revista cristiana, Jesús realizó incontables milagros, sin embargo, la gran mayoría de la gente no creyó en él. Si en la actualidad Dios realizara milagros como los que hizo en el pasado, ocurriría el mismo resultado.
la gente quedaría asombrada y creería en Dios por un corto tiempo. La fe sería superficial y desaparecería al momento en que algo inesperado o amenazante ocurriera. Una fe basada en milagros no es una fe madura. Sigue diciendo esta página de internet. Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos al venir al mundo en la forma humana de Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y para que pudiéramos ser salvados. Dios aún realiza milagros, muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos o son negados. Sin embargo, no necesitamos más milagros. Lo que necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la revista. En la página de internet, En este sentido, los milagros ya no son necesarios porque el mensaje de Jesucristo y sus apóstoles ya ha sido certificado y detalladamente registrado en las Escrituras. Dios aún hace milagros. Al mismo tiempo, no debemos necesariamente esperar hoy que ocurran milagros como los registrados en la Biblia. La base de la creencia de este grupo de personas que no creen milagros es simplemente fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, veamos. Dios quiere que creas en Él por fe. No porque haga magia, ni levante muertitos y esas cosas. No. Dios quiere que creas sin ver. Solo con fe pura y divina. Y en parte tiene razón. Si un día me despierto en la mañana, abro la puerta y veo a un grupo de zombies de carnes putrefactas y caras agusanadas con Biblias en la mano y diciéndome con voz de ultratumba, Dios te ama. Pues claro que creería, pero Dios no quiere que la tengamos tan fácil. Quiere fe, creencia ciega, confianza en lo imposible y poco probable. Y es por eso que estos cristianos rechazan los milagros que supuestamente ocurren todos los días y que han influenciado a miles de cristianos. Pero, ¿qué dicen estos cristianos no milagreros para justificar esta ola de maravillas y prodigios divinos que pululan por todas partes? Tienen básicamente 3 explicaciones. Los modernos líderes espirituales de las diferentes agrupaciones cristianas lo que hacen es engañar a los fieles con trucos, trampas, triquiñuelas para que crean que de verdad están presenciando un milagro divino. Y de paso se embolsan muchísimo dinero. Son trampas y manipulaciones ejecutadas por falsos cristianos que lo único que buscan es el beneficio personal. Segunda explicación que dan estos cristianos no milagreros. A veces el engaño por parte del ministro, pastor, sacerdote o guía no es intencional ni premeditado. Él, como sus súbditos y seguidores, de verdad creen que están ante la presencia de un hecho sobrenatural que simplemente puede ser simple sugestión por la presión de la masa humana, o quizás una sencilla malinterpretación de los hechos, dando como milagros a fenómenos completamente naturales. En este caso también se justifican las agrupaciones, también se justifican las curaciones y milagros personales a través de la oración. Otra pintoresca explicación a estos supuestos milagros y fenómenos sobrenaturales divinos es que en realidad es Satanás quien los hace. Como se lee en Mateo, dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la carta 2 de Corintios dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás se aprovecha de la mala interpretación bíblica de estos creyentes, y es él quien ejecuta el milagro portento haciéndose pasar por Dios. De esta manera, las personas que presencian el milagro creen más en esta errónea práctica y se alejan de Dios, acercándose cada vez más a las garras de Satán. Muy ingenioso plan por parte del cornudo
con la cara roja, ¿no? Por estas y otras descalabradas excusas es que ciertos cristianos miran con escepticismo estos nuevos milagros y fenómenos divinos sobrenaturales que se observan rutinariamente. Y esta es quizá la excusa perfecta para justificar la falta de milagros por parte de Dios en nuestros turbulentos días. La mayoría de los cristianos modernos no solo cree que los milagros y eventos sobrenaturales existen, sino que muchos afirman haber sido testigos en algún momento de ellos, basados en versículos como el de Juan y Marcos, pues de los cuales ya hablamos, ¿no? Pues sí, los cristianos modernos creen que de verdad Dios y su mundo divino se manifiesta en nuestro mundo actual con mucha frecuencia. Según esto, prácticamente vivimos en una época donde la magia y poder de Dios puede estar en prácticamente todos lados. Inclusive los mismos cristianos pueden hacer milagros con el solo hecho de tener fe en Jesús. Voy a hacer otra pausa, una pequeña, y regresamos para seguir leyendo esto de la página cristiana que me encontré en la web y que dice cosas realmente absurdas, ¿no? Y de una vez le digo a Germán Santelices, bueno, que ya llegó a casa sano y salvo, dice, milagro. Bueno, mi estimado Germán, qué bueno que llegaste a tu casa. Yo voy a hacer una pausa, mientras te acomodas, mientras nos acomodamos, y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Severance, the birds of leaving call to us. Yet here we stand, endowed with a fear of flight. Overland, the winds of change consume the land, while we remain in the shadow of summers now past. When all the leaves have fallen and turned to dust, will we remain entrenched within our ways? Indifference, the plague that moves. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Para los que me han preguntado en los comentarios en iVoox qué música uso, bueno, pues lo pueden ver en el Spreaker. Ahí viene una descripción en cada capítulo de la música que es usada en cada Fosa Escéptica. Y les puedo decir que en esta ocasión es el grupo Dead Can Dance, que tiene este tipo de música que a mí personalmente me gusta y que recomiendo. A ver, veamos lo que dice una conocida web cristiana. Y dice así: finalmente sería básicamente ilógico declarar que los milagros no pueden ocurrir. Esto se debe a que para declarar lógicamente que los milagros no pueden ocurrir, una persona necesita o conocer todas las cosas que ocurren en el universo para que pueda correctamente declarar que estos no pueden ocurrir, o poseer un nivel muy sofisticado basado en el conocimiento para concluir que los milagros no pueden ocurrir. Aún más, no es suficiente declarar que no hay evidencia para lo milagroso, debido a que la base experimental de una persona es limitada. Muy bien puede ser declarado que lo milagroso ha ocurrido y que esta persona simplemente no está consciente de esto. Por eso les pregunto yo, ¿han sido ustedes testigos de algún fenómeno inequívocamente sobrenatural de naturaleza divina? ¿Han presenciado algún milagro? ¿Han visto o escuchado algo que se salga fuera de las leyes de la naturaleza? Y si Dios es una presencia constante y permanente, seguramente las historias de fenómenos sobrenaturales de origen divino
deberían abundar y ser muy evidentes, ¿no? El mundo está plagado de cristianos, y si la mayoría afirma haber visto o presenciado este tipo de fenómenos, es que deben ser frecuentes y verificables. ¿Y cuáles son mis conclusiones sobre este tema? Bueno, en el primer caso, donde algunos cristianos niegan la existencia de milagros y fenómenos divinos en la actualidad, obviamente coincidimos, pero por razones diferentes. Los ateos no creemos, no por la bizarramente confusa interpretación de unas líneas escritas hace miles de años. No creemos en fenómenos sobrenaturales porque no hay evidencia de ello. Todos, absolutamente todos los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación racional. Y si en el momento de presenciarlos parece no tenerlo, pues no deberíamos darle una explicación divina o religiosa. La experiencia nos ha demostrado que todo, tarde o temprano, tiene una explicación sensata y fuera del mundo de los fantasmas y dioses. Y ese es precisamente el problema de base que tienen algunos cristianos con esto de los fenómenos no comprendidos. Cuando un creyente cristiano se enfrenta ante un hecho el cual no puede comprender o no tiene alguna explicación razonable, su primer pensamiento es: «¡Fue Dios!». ¿Acaso no existen cientos de explicaciones mucho más probables antes que afirmar de forma tajante que es un Dios invisible el que los ha provocado? Y el típico ejemplo de esto sería o está en el origen del universo. Como hay cosas que aún no se entienden, entonces es Dios. Se está suplantando un misterio con un misterio más grande. Eso, decir que el origen del universo es Dios, no explica absolutamente nada. Lo dijimos hace poco en alguna fosa escéptica en boca del ficticio Sherlock Holmes, que dijo en un libro: una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Por eso es interesante la posición de estos cristianos al admitir que no hay milagros en la actualidad. Según esta afirmación, el mundo que nos rodea funciona entonces perfectamente sin la presencia de Dios. No habría ninguna diferencia entre el mundo para cristianos, ateos y el resto de las religiones, ya que todo, absolutamente todo lo que ocurre es perfectamente racional, natural y comprensible. Y sería ideal un mundo donde los cristianos dejasen de creer en estas fantasías de milagros, fantasmas y aparecidos y demás estupideces de esas, ¿no? Y que por fin pudiésemos disfrutar un mundo basado en la razón, el buen juicio y la inteligencia. Basta ya de milagros y farsas. Y en el caso de los numerosos cristianos que sí creen en tonterías, desde la resucitación de muertos en hospitales hasta versículos iluminados con llamas en su Biblia, pues hay poco que decir. La postura de los ateos y de cualquier persona racional sería la de poner en duda estos supuestos fenómenos paranormales de origen divino. Escepticismo absoluto. Me parece una completa tontería la afirmación cristiana de que para declarar lógicamente que los milagros no pueden ocurrir, una persona necesita conocer todas las cosas que ocurren en el universo para que pueda correctamente declarar que estos no pueden ocurrir. Bueno, esto equivaldría a decir que para declarar lógicamente que los gremlins no existen, una persona necesita conocer todas las cosas que ocurren en el universo para que pueda correctamente declarar que estos seres no pueden existir. Es una estupidez. Esto es aplicable a cualquier fantasía o absurdo que queramos. Para afirmar categóricamente que algo fue un milagro o alguna manifestación divina, deben descartarse todas las posibilidades racionales y naturales, entre ellas el engaño, la mentira y la manipulación. Los ateos no creemos en cosas sobrenaturales. Lo más perturbador es que en el mismo interior de la religión hay personas que dicen creer en los milagros y otros que lo niegan. Ambos, basándose en versículos bíblicos, afirman cosas completamente diferentes y opuestas, y que son muy importantes en el comportamiento y creencia del cristiano moderno, el creer o no en milagros en la actualidad.
Y creo que es un punto básico en las creencias de los cristianos modernos y que marcan una gran brecha entre ambos puntos de vista. Una evidente contradicción bíblica ha marcado dos modos de comportamiento completamente diferentes entre individuos que ambos se autodenominan cristianos. Y si los mismos cristianos pelean entre ellos discutiendo si los milagros son o no reales, ¿qué puede quedar para nosotros los ateos? Por eso, al ver a estos dos grupos cayéndose con sus mentiras y peleándose entre ellos sobre cosas fantásticas e inverosímiles, es cuando en verdad agradezco tener mis pies bien puestos sobre la tierra y confiar solamente en cosas sensatas y racionales. Hasta aquí el episodio de hoy de esta fosa escéptica. No me quiero ir sin antes agradecer pues todos los comentarios que he recibido en iVoox específicamente, y que quisiera pues dar constancia de ellos, ¿no? Aunque no pueda yo leerlos en su totalidad por lo extensos, ¿no? En algunos casos. Pero por ejemplo, Cocon dice: sin ánimo de ofender a nadie, me parecen unos argumentos muy pobres. Lo interesante de la vida de Jesús es lo que ha dejado escrito. Bueno, contestando rápidamente, pues Jesús no dejó nada escrito. Son traducciones, de malas traducciones, de cosas que pegaron, trajeron, robaron, plagiaron. Gente que se supone, ¿verdad?, ya haciéndoles mucho el favor, que tuvieron una inspiración divina y de las cuales no existen originales. La profundidad de su palabra, la bondad o lo que ha dejado escrito. También la esclavitud que reglamenta en la Biblia, ¿no? Me imagino que habla también de eso. Lo que pasa es que los religiosos que leen la Biblia nada más leen lo que les conviene, pero hay pasajes realmente criminales en ese libro y que ellos desechan porque pues no va a favor de lo que creen. Y el amor que se transmite y que soluciona tantos problemas en el planeta. Bueno, si nos atenemos a eso, entonces diríamos que otras religiones no solucionan sus problemas, ¿verdad? Pero en vez de eso tratamos de demostrar lo indemostrable. Eso es precisamente, si tú dices que no es demostrable, ¿por qué crees en eso? En fin, cada uno hace con su tiempo lo que quiere. Que Dios lo bendiga en este trágico 2021. Un saludo, dice él. Antonio, me imagino que se equivocó y quiere decir: Alfonso, es muy bueno que hayas leído a todos esos grandes romanos. De ellos, en lo particular, yo amo a Suetonio. Me parece muy ameno y hasta divertido. Pero él escribe de los cristianos que hablan de Cristo, no de un Cristo al que él haya conocido. Pienso que su punto de vista ya está absolutamente cristianizado. El cristianismo me parece una gran revolución cultural. Pues yo lo dudo completamente, ¿verdad? Y la figura de Cristo, algo renovador y vivificante. Tampoco lo creo. Pero para mí es un mito genial y grandioso, pues no creo que Jesús de Nazaret haya existido. Bueno, aquí como que se contradice, ¿no? Para mí es igual que Thor, Zeus o Baal, un gran héroe, un excelente modelo a seguir. Bueno, eso de un modelo a seguir, como te lo repito, es que únicamente se lee en lo bonito de la Biblia. Un libro de fábulas, que algunas de ellas son enriquecedoras para la Biblia, pero lo mismo es cualquier otro libro de aventuras si lees Harry Potter encontrarás pasajes que son realmente que te dejan alguna enseñanza, ¿no? Ay, se me sonó el teléfono y por quererlo apagar tiré no sé qué aquí. Sin embargo, hemos sido criados en la cultura cristiana y está bien. Cristo es un mito necesario y beneficioso. Bueno, ni es necesario ni es beneficiosa.
cosa que no se puede afirmar de la iglesia. Aprecio tu amabilidad al hacer comentarios y reconozco que eres muy educado y letrado, cosa harto difícil de encontrar en estos tiempos. Bueno, ya me dijo algo bonito. Agradezco tus comentarios, volveré a leer alguna de tus referencias, pues son de primer nivel. Te deseo un gran día. Te lo agradezco mucho, mi estimado Anónimo. Antonio Salinas también nos dice: el cristianismo, islam, judaísmo están consideradas religiones abrámicas, comparten todo. Si dudas de una, dudas de todas. Como decimos por aquí, si no hay sardina, la foca no baila. Está bueno esto, mi estimado Antonio. La era de la involución. También sigue diciendo Antonio: en el Corán originario, en la vida real, para los que lo entiendan, su nombre se nombra Moisés 138 veces, Noé 43, Adán 25, Abraham 70. Y esto no te va a gustar nada. 25 veces a Jesús. Está de lujo para un no nacido, un borrón de la historia. Gracias, Antonio Salinas, que nos deja bastantes comentarios. No los puedo leer todos, pero todos los leo, y tomo un día de la semana para contestarlos. En este momento no he tenido mucho tiempo debido a mi trabajo, pero los leo todos, ¿no? Dice: las menciones de Pablo Josefo respecto a Jesús son probablemente espurias. No probablemente, son completamente falsas y fabricadas mucho tiempo después, como dices tú, para dar cierto aire de verdad a un mito. Me recomiendan un podcast que voy a escuchar, mi estimado Javieret. Antonio Salinas también nos recomienda alguna lectura. Ramón Nevado nos dice un comentario. Antonio Jesús Reyes, etcétera. Sapere Aude Escépticos, ya lo leí. Les agradezco mucho todos sus comentarios en iVoox, y como les digo, ya tengo un correo electrónico del que pueden de echar mano para dejarme algún comentario: lafosaescéptica@hotmail.com, lafosaescéptica@hotmail.com, para que ustedes tengan un contacto más directo con su servidor y podamos entablar un diálogo. Y también les vuelvo a recordar que tengo una página en Patreon de La Fosa Escéptica. Búsquenla, y si ustedes gustan cooperar económicamente con este esfuerzo, se los voy a agradecer. Vivimos, yo sé, en tiempos difíciles y no hay muchas posibilidades económicas por el momento, pero tampoco es demasiado. Lo que sea es bien recibido para mantener esta fosa escéptica funcionando. Les agradezco nuevamente su atención, y nos vemos en algún momento de esta semana. No sé cuándo voy a hacer la próxima. Estoy tratando de hacerla, dijéramos, 2 veces por semana, pero tampoco es tan importante porque a ustedes les llega una alarma si están suscritos. Suscríbanse en Spreaker, suscríbanse en iVoox y dejen conectado o denle on, ¿verdad?, a la alarma, para que cada vez que yo suba un episodio de La Fosa Escéptica les llegue un aviso y la puedan escuchar en el momento que a ustedes más les convenga. Les agradezco muchísimo a todos, mi estimado Germán Santelices y Eduardo Morales. Buenas noches, llegando tarde pero sin sueño. Mi estimado Eduardo, muchísimas gracias por tus comentarios. Ya me voy. Tengan mucho cuidado, por favor. Ahora se supone, haciendo un paréntesis, que al presidente de México, este señor Andrés Manuel López Obrador, le dio COVID. Y hay 2 vertientes. Una que es la mayoría, que dicen que es una patraña y que es falso porque el señor ya se había vacunado. Y otra que dicen que se realiza una prueba contra el COVID, o para saber si tiene COVID, todos los martes. Entonces, el hecho de que ahora resulte que tiene COVID es muy poco probable. Y la otra, la que afirma que sí tiene COVID, entonces nos deja con la disyuntiva de que ha ido a giras, se ha subido a aviones comerciales sin tapabocas, ha hecho reuniones, ha visitado gente sin usar la más mínima protección. Y esto nada más habla de su estupidez, ¿no? Es un imbécil que quiere jugar y manipular de esta burda forma a todos nosotros. Es increíble.
Y esto nos demuestra que estamos solos en esta pandemia. Las vacunas a México no han llegado muy pocas. Y de aquí a que nos toque, pues entonces mejor nos cuidamos. Cuídense mucho y cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.